Hola, hola, saludos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermoso pupín, el esquizo que representa a Seungmin del grupo surcoreano Stray Kids. Recuerden que estamos tejiendo la colección de esquizo en el canal. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, siempre me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para poder tejer a este pupín. Queda midiendo entre 15 y 17 centímetros de alto aproximadamente. Recuerden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que no olviden activarlos si los necesitan. Y bueno, vamos a tejer a pupín y para eso vamos a hacer su cabeza. Vamos a comenzar haciendo 9 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Nos tienen que haber quedado un total de 20 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 44 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 56 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 12 vueltas más de los mismos 60 puntos bajos. Así vamos con la cabeza y ahora vamos a hacer
8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución para tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Podemos rematar y dejamos una hebra larga para coser la cabeza al cuerpo y vamos a rellenarla muy bien, fijándonos que no se pierda la forma, que quede más ancha hacia los lados y un poco aplanada. Y vamos a hacer ahora los detalles del rostro. Para los detalles del rostro, como ya les he explicado en otros tutoriales, les voy a dejar en la descripción de este video un enlace con la imagen de guía del pupín original para que ustedes vean cómo van los detalles del rostro exactamente. Lo que yo hago es que amplío la imagen en el computador hasta que esté del mismo tamaño de la cabeza que tejí. Y una vez la tenemos así, lo que hago es que en un papel blanco calco los contornos de los detalles que necesito. En este caso tenemos la parte externa negra de los ojos, la parte blanca de los ojos, la parte de adentro negra, la nariz, y esta es simplemente la medida que va entre los dos ojos para ponerlos también en la posición adecuada, en la posición exacta. Y una vez tengo los contornos, los recorto y me sirven de molde para cortar las piezas en paño Lessing, como en este caso. También marqué cuál va a la izquierda, cuál va a la derecha. Voy a pegar las piezas ahora. ¿Cómo van? Voy a hacer los otros detalles del rostro mirando la imagen de referencia y ya vemos entonces cómo queda el rostro de Pupín. Así quedan los detalles del rostro de este cachorro. Además de pegar los ojos y la nariz, le hice la boquita con hilo. También le hice el copete que lleva en la frente. Y además recorté un par de pequeños óvalos en paño Lessing rosa para hacer los cachetes. Y bueno, ahora vamos a continuar haciendo las orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo 9 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento.
Nos tienen que haber quedado un total de 20 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser a la cabeza. Y vamos a hacer otra oreja igual. Aquí ya tengo las 2 orejas listas y las vamos a coser a la cabeza. Vamos a darle forma con los dedos. La parte de arriba es la que es más ancha y hacia el final pues es más angosta, entonces al coserla vamos a ubicarlas en esta posición aproximadamente, pero igualmente miren la imagen de referencia para que vean cómo van. Las vamos a coser y antes de que terminen de cerrar la costura van a rellenar las orejas para que queden abultadas en la parte de arriba como deben ir las orejas. Entonces yo voy a coserle las orejas y ya les muestro cómo queda. Así quedan las orejas de pupín ya cosidas. Y ahora vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a empezar con las piernas haciendo en blanco un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos y 6 puntos bajos para tener 18 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta de los mismos 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 9 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color beige. Y vamos a hacer 9 puntos bajos en blow, es decir, en la hebra trasera solamente.
Ahora hacemos 4 vueltas de los mismos 9 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer otra pierna igual. Ya tenemos las 2 piernas listas y ahora para unirlas, en la que vamos tejiendo vamos a hacer 3 cadenas. Buscamos el punto que se le corresponda en la otra pierna y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 9 puntos, en la otra pierna 9 puntos, por un lado de la cadena 3 puntos y por el otro otros 3 puntos, lo que nos da un total de 24 puntos disponibles. Entonces lo que vamos a hacer para unir las piernas es tejer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a rellenar las piernas y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 24 puntos bajos. Podemos ya rematar y cortar. No dejamos hebra aquí porque ya dejamos una hebra en la cabeza. Vamos a rellenar el cuerpo y vamos a coser ambas piezas en este punto, haciendo coincidir los 24 puntos que tenemos acá con los 24 puntos en la cabeza. Así queda Pupín ya cosido. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Ahora hacemos 6 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Rellenamos el brazo un poco y vamos a aplastarlo
así, y por los 10 puntos que tenemos vamos a atravesar 5 puntos bajos. Rematamos y vamos a cortar dejando una hebra para coser al cuerpo y vamos a hacer otro brazo igual a este. Aquí ya tenemos los dos bracitos y vamos a coserlos al cuerpo de Pupín en la cuarta vuelta desde el cuello, aquí y aquí. Cosemos los brazos. Así queda Pupín con los brazos cosidos. También recorté un pequeño círculo en paño lenzi blanco para hacer su pancita y ahora vamos a hacer la cola. Para la cola vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. Hacemos 2 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser al cuerpo y vamos a coser la colita al cuerpo en esta posición. Aquí cosemos la cola de Pupín. Así tenemos listo al cachorro con todas sus partes y ahora vamos a hacer la camisa. La camisa la vamos a tejer con una aguja un punto más grande de la que usamos para tejer el cuerpo y como el cuerpo lo tejimos con una aguja de 2 milímetros, vamos a tejer la camisa con una de 3 milímetros y vamos a empezar haciendo 27 cadenas. Ahora a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 26 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Y vamos a rematar y a cortar en este punto. Ahora vamos a saltar 4 puntos en la base. En el quinto enganchamos el hilo negro nuevamente. Y vamos a hacer 10 puntos bajos.
levantamos cadena, giramos y hacemos un aumento, 8 puntos bajos y un aumento y tendremos un total de 12 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 12 puntos bajos y rematamos. Así vamos. Y ahora vamos a saltar 4 puntos en la base nuevamente. En el quinto enganchamos el hilo negro y vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Bien, así va la camisa. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a pasar al siguiente bloque. Aquí tenemos 12 puntos, entonces vamos a hacer 12 puntos bajos. Hacemos 5 cadenas nuevamente. Y pasamos al último bloque haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Aquí tenemos la base de la camisa lista. Estos son los 2 huecos en los que irán más adelante las mangas. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 5 puntos, 5 cadenas, 12 puntos, 5 cadenas y 5 puntos. Eso nos da un total de 32 puntos. Y lo que vamos a hacer ahora es levantamos cadena, giramos y hacemos un aumento al comienzo, 30 puntos bajos y un aumento al final. Y así tendremos un total de 34 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 34 puntos bajos sin olvidarnos de levantar cadena antes de girar.
Así va la camisa. Y bueno, como ella va a ir abotonada en la parte de atrás para que podamos ponerla y quitarla con facilidad, vamos a hacer los ojales por este borde. Entonces empezamos haciendo 2 puntos bajos. Hacemos 4 cadenas. Ahora 3 puntos bajos. Hacemos 4 cadenas. Y hacemos un punto bajo en el último punto disponible en el borde. Así quedan los ojales. Y ahora vamos a hacer por todo este borde superior puntos deslizados. Ahora hacemos por este otro borde puntos bajos. En esta esquina podemos rematar y cortar. Así queda la base de la camisa. Ahora vamos a hacer las mangas y para eso vamos a enganchar el hilo negro nuevamente en esta esquina inferior. Aquí enganchamos. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 3 puntos disponibles. Por la parte de arriba tenemos 4. Por aquí otros 3. Y abajo tenemos 5, lo que nos da un total de 15 puntos disponibles. Entonces vamos a hacer esos 15 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 15 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar y vamos a hacer lo mismo con la otra manga. Así queda la camisa con las 2 mangas listas y ahora vamos a hacer el borde blanco. Para el borde blanco vamos a enganchar en la esquina inferior tomando solo la hebra trasera, es decir, emblo. Allí enganchamos el hilo blanco y vamos a hacer puntos deslizados en todo este borde. Ahora levantamos cadena, giramos y vamos a hacer puntos bajos tomando el punto deslizado completo que acabamos de hacer más la hebra de la vuelta anterior, así. Así hacemos puntos bajos en todo este borde. Y bueno, ya podemos rematar. Así queda el borde blanco. Y ahora vamos a coser 2 botones en la parte de atrás en dirección a los ojales que hicimos
Aquí cosemos los dos pequeños botones y vamos a hacer al frente el logo de Stray Kids SKZ. Lo van a hacer también mirando la imagen de referencia para que les quede lo más parecido posible. Lo pueden bordar o lo pueden pintar. Y bueno, aquí ya cosí los dos botones a la camisa y bordé el logo. Vamos a recortar también un pequeño rectángulo de pañolense blanco y lo pegamos en esta posición. Y ahora vamos a poner la camisa en nuestro pupín. Y listo, así quedó este lindo cachorro pupín con la camisa ya puesta. Y bueno, este ya es el sexto esquizo que subimos al canal. Ya casi completamos la colección de Stray Kids. No olviden pasarse por el canal para mirar los demás. Gracias por haber tejido a pupín conmigo. Gracias también a quienes están tejiendo la colección completa. No olviden que si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.